Fusión. Para fortalecer nuestro espíritu, es preciso eliminar todas las pasiones viciosas. Cuando el alma se halla agitada por la cólera, carece de fortaleza. Cuando el alma se halla cohibida por el temor, carece de fortaleza. Cuando el alma se halla embriagada por el alcohol, no puede mantenerse fuerte. Cuando el alma se halla abrumada por el dolor, tampoco puede ser fuerte. Cuando nuestro espíritu se halla turbado por preocupaciones, miramos y no vemos, escuchamos y no oímos, comemos y no saboreamos. Con esto queda explicado que la fortaleza de nuestro espíritu solo se consigue mediante la extirpación de todas las pasiones viciosas. Confucio. La mente humana es un biocomputador que funciona produciendo resultados en nuestra vida. ¿De qué dependen esos resultados? De dos únicas cosas. 1. Las estrategias mentales que poseamos. 2. Las órdenes que introduzcamos en nuestro biocomputador. Con la bioanestesia descubríamos esta gran verdad. Simplemente pensando en mi brazo está anestesiado, nuestro brazo se anestesia completamente y eliminamos el dolor físico de nuestra vida. Sin embargo, si durante ese ejercicio pensamos mi brazo me duele, ¿qué ocurrirá? ¿Qué tendremos dolor? ¿Por qué? Porque habremos ordenado a nuestro subconsciente el que nos dé dolor. En el capítulo anterior veíamos que esto es aplicable a todos los aspectos de la vida. Si pensamos continuamente órdenes negativas, como soy pobre, que eso es lo que se obtiene. Así que en ese capítulo descubrimos la estrategia mental que nos permite quemar las zarzas y decidir nuestro destino. Durante mucho tiempo, los autores de libros sobre actitud mental positiva nos han enseñado que hay que pensar solo en cosas positivas. Hoy vemos el por qué nos decían eso. Cada pensamiento es una orden a nuestro biocomputador. Si le introducimos órdenes negativas, eso obtendremos desgracias para nuestra vida. Y si le introducimos pensamientos positivos, entonces nos encaminaremos hacia resultados positivos. Muy fácil. Pueden decir algunos, simplemente hay que pensar solo en cosas positivas. Sí, pero ¿y cómo narices se consigue eso? Ese es el problema al que se ve sometido todo emprendedor cuando está aprendiendo a triunfar. Ellos saben que tener pensamientos negativos produce resultados negativos. Ellos saben que la negatividad es como una enfermedad mortal para el éxito. Si uno se contagia de esa enfermedad, el éxito va muriendo y el emprendedor se transforma en un ogro hundido en el más miserable de los fangos del fracaso. Sin embargo, y a pesar de saber eso, esos mismos aprendices siguen teniendo pensamientos negativos, siguen fijándose en las pequeñas cosas que van aparentemente mal, en vez de en las grandes cosas que les van bien. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué adoptan una estrategia mental que saben que les conducirá al fracaso? Porque ya tienen dentro esa enfermedad. Y por eso, muy a pesar de sí mismos, son negativos. ¿Conocías estos datos? Durante la Segunda Guerra Mundial, murieron 300.000 soldados americanos. Es decir, un equivalente de tumbas como esta. Sin embargo, durante ese mismo periodo de tiempo, murieron 1 millón de norteamericanos. ¿Sabes por qué? Por causa de los pensamientos negativos, pues la ansiedad y la depresión que causan esos pensamientos es lo que causa que las personas mueran de enfermedades tales como el estrés, ataques al corazón, suicidios y muchas más. En proporción, el número de tumbas es este. Como se ve a simple vista, la diferenciación, el pensar pensamientos negativos, es una enfermedad mucho peor que la guerra. Pero, ¿es la diferenciación una enfermedad de verdad? Sí, es una enfermedad mental que tiene diagnóstico y cura como tal. ¿Por qué se producen los pensamientos negativos? ¿En qué consiste la diferenciación? Es muy sencillo de explicar. Las personas, de nacimiento, son igualadoras. Igualador es el término técnico correcto para hablar de positivo, como se aprende más adelante en bioprogramación. Igualador igual a ser positivo, solo tienes que mirar a un niño. Un niño, incluso un bebé, iguala durante todo el tiempo, para poder aprender. Por ejemplo, mira cómo papá y mamá se mueven andando por la casa, y él se pone a mirar su cuerpecito.
Así encuentra que él tiene dos piernitas, iguales que las de papá y de mamá, primera igualación. Como papá y mamá usan de esa forma las piernas, seguramente él podrá usarlas de la misma manera, segunda igualación. Así que se pone a intentar moverlas igual que ellos, comienza a intentar caminar. Durante ese proceso, el bebé produce miles de igualaciones, miles de automotivaciones positivas, él se cae, tropieza, se desanima. Piensa algo como, es inútil, no sirvo para esto, tengo que dejarlo y resignarme a gatear toda la vida. Jamás caminaré. Ni de lejos. Él piensa algo totalmente distinto, piensa que si sigue intentándolo acabará consiguiéndolo, se recompensa a sí mismo con una sonrisa cada vez que consigue un pequeño logro, ya sea algo tan pequeño como mover una pierna correctamente, colocar un piececito mejor, o algo tan grande como dar 2 pasos seguidos. El bebé no se rinde. Sigue igualando, motivándose y aprendiendo. Y por eso llega a conseguirlo. Y camina. ¿Te imagina qué habría pasado si hubieras diferenciado cuando eras un bebé? ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de igualar y automotivarte, te hubieras puesto a diferenciar y desmotivarte? ¿Te imaginas ahora mismo andando a gatas por la calle para acudir al trabajo? Sería ridículo. Pues es justo lo que hacen muchos de los que se llaman a sí mismos emprendedores. Comienzan bien, pero en vez de darse tiempo, de igualar, de recompensarse hasta el más pequeño éxito, para motivarse, hacen todo lo contrario. Diferencian, son negativos, duros consigo mismos, y acaban desmotivándose tanto que abandonan. Y así acaban por la vida con unas ganancias económicas, que son el equivalente a andar a gatas por la vida. Todo por no seguir intentándolo. Todo por diferenciar. Sin embargo, como decíamos antes, muchos son conscientes de este problema, saben que no deben diferenciar, pero siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque como bien hemos dicho, la diferenciación es una enfermedad. Una enfermedad mental, y una enfermedad mental de lo más seria. ¿Y por qué se produce la diferenciación? La diferenciación es algo así como un virus mental, y como todos los virus, necesita de una serie de situaciones complejas para poder invadir el cuerpo del enfermo. De igual forma que para contraer el SIDA una persona tiene que intercambiar fluidos corporales con otra que ya esté enferma, o para coger un cáncer de pulmón tiene que fumar, para que una persona coja la diferenciación, tiene que verse metida en una serie de circunstancias muy precisas. ¿Qué tipo de situación? Una muy dolorosa. Una circunstancia muy dolorosa que haga que se sienta muy mal, con mucho miedo y muy culpable. Por ejemplo, un amigo mío, al que llamaremos PR, había sido un gran empresario, pero resulta que ocurrió una desgracia y por circunstancias externas a él todo su negocio se vino abajo. Así que se vio en un problema realmente grave y doloroso, pues ya no tenía cómo alimentar a su familia. Para él eso era un verdadero trauma, se castigaba por las noches preocupándose por ello, se hacía sentir muy culpable y con mucho miedo. Su esposa y sus familiares aumentaban su sufrimiento con sus comentarios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tendremos que dormir en la calle? Así que él sufrió mucho y pensó mucho, muchísimo sobre qué había ocurrido para que esa tragedia hubiera sucedido. Se preguntaba, ¿qué he hecho mal? Así ocurrió que encontró algo que le pareció la causa de todo. PR había perdido el control sobre unos pequeños detalles que a juicio de él parecían insignificantes, pero que ahora pensaba que habían sido la causa de todo. Es importante señalar que, en realidad, ese no había sido el problema, pero PR había creído dentro de sí que así había sido. Así fue como su cerebro cogió la enfermedad de la diferenciación. ¿Qué hizo su cerebro? La mente subconsciente de PR asoció un dolor inmenso al hecho de perder el control sobre los pequeños detalles. Así que autogeneró un pequeño terrorista interno que, a partir de ese momento, se encargaría de vigilar a PR, él se ocuparía de señalarle todos los pequeños detalles, para que PR pudiera tenerlos bajo control, y así se pudiera evitar que en el futuro PR y su familia volvieran a sufrir tanto. Sin embargo, fue peor el mal que la enfermedad, porque el que antes había sido un gran empresario, ahora estaba hundido, no se atrevía a hacer nada, indeciso siempre, estaba como muerto en vida. Antes positivo y alegre, ahora era negativo,
refunfuño ni huraño. Ya no tenía valor para los negocios. Es cierto que se ponía a analizar muchas propuestas de negocio, pero siempre se paraba en los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque una voz interior le decía cosas como, ¿y si falla esto? ¿Y si ocurre aquello? De repente, extraños pensamientos de freno se colaban en la mente de PR, pensamientos que le decían cosas como: en realidad no mereces triunfar, no eres lo suficientemente bueno. ¿Y si fracasas? Esos pensamientos le robaban a PR toda su energía, y eso hacía que jamás se atreviera a intentar nada. Y claro, el que no lo intenta fracasa por adelantado. ¿Qué había ocurrido? Muy fácil. Aunque PR no lo sabía, su subconsciente había creado una subpersonalidad, es decir, a un PR distinto que convivía dentro de su cabeza, y que le daba malos consejos, le criticaba y le hacía fijarse en los pequeños detalles de cada cosa, obligándole a vigilarlos o por si fracasaba. En realidad, ese terrorista interno tenía muy buenas intenciones, pero sus métodos eran fatales. Porque al centrar tanto la mente de PR en el fracaso, era eso lo que le hacía conseguir. Y así, causaba que el dolor diario de los remordimientos y la diferenciación era un suplicio en vida para PR. Lo que antes fuera un paraíso, se había transformado en un infierno. Pero, ¿es PR el único que tiene un terrorista interno dentro de su cabeza? No, realmente todo el que diferencia lo tiene ahí, porque es una enfermedad, un mal funcionamiento que se produce como autodefensa, por una situación extrema de dolor, para intentar que nunca se repita. Otro ejemplo, cuando mi amigo JQ era un niño, su hermano mayor no paraba de abusar de él. Más grande, y más fuerte, le sometía a todo tipo de pequeños suplicios. JQ vivía en el seno de una familia muy rígida y conservadora. Sus valores sobre lo que estaba bien y mal eran muy definidos, y por casualidad había 100 cosas que estaban mal, por cada una que estaba bien. JQ tenía que estar siempre pendiente de el que dirán los vecinos, así que, el que simplemente se manchara los pantalones de barro, algo normal para cualquier niño, podía ser causa de una inmensa y desproporcionada reprimenda. ¿Por qué? ¿Y si pensaban los vecinos que la madre no le lavaba la ropa a los niños? ¿Y si quedaba ella en ridículo por culpa de esa bestiezuela? Para empeorar el asunto, el hermano mayor había descubierto un método infalible para conseguir que la madre no le castigara: echar las culpas sobre JQ. Así que si el hermano mayor rompía un jarrón, acudía corriendo a la madre y le decía: JQ ha roto tu jarrón favorito. La madre corría a ver a JQ y le decía: ¿por qué has roto el jarrón? Y si éste se defendía, la paliza era doble, una por romperlo y otra por mentir. ¿Qué tipo de solución puede tomar un niño en esas circunstancias? La que el subconsciente tiene programada, el crear la enfermedad de la diferenciación. ¿Qué ocurrió? Que JQ también cogió su terrorista interno. Curiosamente JQ lo veía claramente como un duendecillo. Este duendecillo solía dormir en un lugar apartado de su mente, pero cada poco despertaba y le susurraba al oído palabras de advertencia. Cuidado. Tu hermano está a punto de armar una. Acércate a tu madre, ponte donde te vea, así luego él no podrá culparte a ti. Naturalmente eso daba resultado, las palizas disminuían, pero luego las venganzas del hermano mayor eran mucho peores, y además, hacía que JQ viviera en un estado de miedo y preocupación totalmente insano para un niño. Y para un adulto. Si a JQ le invitaban a jugar al balón en el patio del colegio, no sabía qué hacer. Por una parte su yo niño quería jugar, por otra parte su yo duende le advertía que si se manchaba, su madre le pegaría y qué hacer. Durante toda su vida se encontró con ese tipo de dilemas internos. De hecho, el ver que una persona duda, es signo de que tiene un conflicto interno como este, aunque quizás se desarrolle a un nivel no consciente. Lo mismo ocurre si dialoga consigo mismo, o si escucha voces, o si se encuentra en su cabeza con pensamientos negativos que no sabe de dónde han surgido, todos son síntomas del mismo mal. JQ fue sobreviviendo, pero luego durante su adolescencia tuvo graves problemas de autoconfianza, y cuando se transformó en un hombre, otros nuevos se presentaron. Por un lado le gustaban las chicas. Y mucho, pero por otro su duendecillo le decía que tuviera cuidado, que quizás eso era el pecado.
cuando escogió a su esposa, y se casó, se mudó de la casa de sus padres, ya no tenía a un hermano cruel, ni a una madre irrígida, pero el duendecillo seguía haciendo su trabajo. Ten cuidado. Si haces esto mal, igual te echan del trabajo, le decía el duendecillo, así que JQ lo intentaba hacer todo tan perfecto que, al final, no lo acababa. Y claro, el castigo era muchísimo mayor, cualquier síntoma de perfeccionismo es señal de un terrorista interno. Recuerda que el eficiente perfeccionista lo es por diferenciación. También podía pasar que un día el duendecillo se pusiera a trabajar demasiado y le advirtiera de mil y una cosas. ¿El resultado? EJQ le faltaban fuerzas hasta para levantarse del sofá, la vida le parecía un suplicio. Demasiadas cosas que pueden salir mal, y hasta las ganas de vivir le desaparecían. Su duendecillo le seguía frenando. LF tenía un problema similar. Él había crecido en una familia liberal, pero su padre era excesivamente negativo y siempre le criticaba en todo, nada estaba bien hecho. El subconsciente de LF, para intentar conseguir la aceptación de su padre, había creado una reproducción de su padre como su personalidad. Como resultado, cada vez que LF intentaba algo, escuchaba la voz de su padre dentro de sí mismo, frenándolo. Un terrorista interno se había instalado. Para encima, otra cosa ocurrió. Un trauma infantil en el que la religión y el sexo se mezclaron, causó que LF desarrollara un segundo terrorista interno, una especie de monje, amable y bondadoso para todo, menos para el sexo. Eso causó que LF tuviera durante décadas problemas para relacionarse con las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando estaba cerca de una chica, y sus sentimientos naturales aparecían, su monje interno comenzaba a decirle que no debería sentir eso, pues era pecado. Eso causaba un conflicto interno que la chica notaba, y que hacía que ella perdiera todo el interés. Como resultado, durante años tuvo enormes problemas para tener una relación seria. Incluso causaba que muchas mujeres le dejaran porque sentían que no las deseaba como mujeres, eso las hería, y hacía que lo abandonasen. ¿Estaban condenadas estas tres personas? ¿Están condenados los miles de millones de personas que sufren de diferenciación en todo el planeta? ¿Tienes todas esas personas que vivir en la infelicidad? Hasta hace poco, la respuesta era un casi seguro y rotundo sí, pues las circunstancias que se tenían que dar para que la cura apareciera eran sumamente difíciles. Sin embargo, ahora aprenderás cómo se puede eliminar la diferenciación del subconsciente, y cómo al hacerlo se alcanza la completa felicidad, y las personas se transforman ni más en ellas mismas. ¿Cómo se puede eliminar la diferenciación? Justamente reprogramando parte del subconsciente, para que esa subpersonalidad desapareciera. O mejor dicho, se integrara con el resto. Recordemos que, en realidad, una subpersonalidad, un terrorista interno, es una parte del cerebro, un conjunto de neuronas, que está ejecutando un programa, distinto que el resto del supercomputador que es el subconsciente. Es decir, una subpersonalidad es un grupo de células de tu cerebro, que está funcionando por sí misma, sin que tú tengas control sobre ella. Así pues, lo que tenemos que hacer es reprogramar nuestra mente, para volver a tener el control de esa parte de nuestro cerebro. Esto es muy importante, casi diría vital, porque puede ocurrir que aunque una persona sea afable y bondadosa, pueda tener una subpersonalidad diferenciadora que sea un asesino. Si esa subpersonalidad llegara a hacerse demasiado fuerte, tendríamos un caso de personalidades múltiples y esa persona podría cometer un asesinato. Así pues, como ves, ya no solo estamos hablando de que limpiar el subconsciente de subpersonalidades sea necesario para alcanzar la felicidad, sino que también es necesario para evitar desastres irreparables. Con el paso de los años, esa subpersonalidad ha ido evolucionando y tomando diversas habilidades y recursos. Esos recursos son los que causan que esa subpersonalidad sea útil y sea mantenida dentro del subconsciente. Por ejemplo, en el caso de JQ, el duendecillo había desarrollado una fuerte capacidad para la estrategia. Podía ver que iban a ocurrir ciertas cosas, y tomar las medidas oportunas para que eso no ocurriera, por medio de adelantarse a su hermano. En el caso de LF, el monje le era muy útil cuando acudía a la iglesia. En ese momento sabía qué decir, y cómo comportarse, gracias a ese monje.
El problema era cuando esas subpersonalidades se metían donde no tenían que meter las narices. Por ejemplo, el monje es muy bueno para la elevación espiritual, pero es un pésimo consejero a la hora de saber cómo conquistar a una mujer y transformarla en tu esposa. El duendecillo era muy bueno para crear estrategias con las que conseguir que la inteligencia triunfara sobre la fuerza bruta del hermano mayor. Pero pésimo para saber cómo triunfar en el trabajo o los negocios, después de todo. ¿Se imagina usted a un duende vestido con harapos dirigiendo un negocio de cara al público? La gente saldría corriendo del susto. Así pues, llegamos a la conclusión de que si eliminamos a ese terrorista interno, entonces la diferenciación desaparecerá, y podremos eliminar el freno que nos impide triunfar. ¿Pero cómo eliminarlo? Antes la única solución era, a base de fuerza de voluntad. Ignorando esas palabras que te frenaban, parando esos pensamientos limitadores, y poniendo voluntariamente afirmaciones positivas. Hasta hace poco, era el único medio que ofrecían todos los cursos de autosuperación. Corta el pensamiento negativo en cuanto surja, y pone en su lugar otro positivo. Era un método duro, pero eficaz. Hoy existe algo más eficaz aún, y consiste en ir a la causa del problema y solucionarla. ¿Qué significa esto? Bien, resulta que la diferenciación se produce porque una parte de ti se ha separado formando una subpersonalidad independiente. ¿Cierto? Eso causa que tengas al enemigo dentro de ti. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Muy simple. Tomando eso que se ha roto y uniéndolo de nuevo al conjunto. Imagínate un jarrón que se ha roto y cuyos pedazos están dispersos por el suelo. Para arreglarlo, simplemente tenemos que pegar de nuevo las piezas. ¿Verdad? De igual forma, una mente entera vive en una felicidad completa. Si una persona sufre de infelicidad, es porque posee subpersonalidades, es decir, porque se ha diferenciado, se ha roto en diversos pedacitos. Para arreglarla solo hay que pegar y de nuevo los trozos de su mente. La diferencia entre el jarrón y la mente es que la mente humana, si se rompe y se vuelve a pegar, el resultante es una mente mucho más fuerte y resistente. Algunas personas dicen, ¿y en vez de pegarlo, no sería mejor borrarlo? No, porque sería como matar una parte de ti mismo. Además, puede ser que el terrorista interno, el duendecillo, el monje, el padre, o cualquier otro, te frenara, pero en realidad ellos pretendían ayudarte. Te quieren con todas sus fuerzas, y lo que desean es ayudarte. Así que el rechazo no logrará que desaparezcan. Siempre tienes que recordar que, en realidad, las subpersonalidades son solo un grupo de células de tu cerebro. Una vez que las fusionas, las pegas, de nuevo en tu mente, tú tomas el control sobre esas células, con lo que tus capacidades mentales aumentan. Date cuenta que tus subpersonalidades tienen unas capacidades y recursos que te pueden ser muy útiles, si las usas adecuadamente. En cuanto fusiones a esa subpersonalidad, ese recurso está a tu disposición y bajo tu control. Esos recursos son herramientas, igual que lo es un cuchillo. Un cuchillo puede usarse para algo bueno, como hacer un bocadillo. O para algo malo, como matar. De igual forma esos recursos que tienen esas subpersonalidades, tales como estrategia, bondad, etc., pueden ser herramientas útiles para ti, en el presente y el futuro, porque te darán más opciones. Y eso aumentará tu capacidad de éxito. Así pues, la solución es fusionarlos contigo, para que lo que está mal, si son 2, o 3, o 5, o 10, dependiendo de los traumas que tuvieras en tu vida, se unan y pasen a ser un solo ser, algo mucho más fuerte, seguro y poderoso, totalmente libre de conflictos internos, que se producen cuando varias subpersonalidades pelean, y ser totalmente capaz de llevar el control de tu propia vida. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Veamos un ejemplo. El primer paso consiste en encontrar esas subpersonalidades. Porque, como es lógico, tenemos que localizarlas para poder fusionarlas. ¿Y cómo puedes encontrarlas? Simplemente tienes que buscar. Busca y encontrarás. Mira dentro de ti mismo,
mira en tu interior. ¿Cómo? Por ejemplo, puedes cerrar los ojos, mirar hacia arriba, y con la mirada allí intentar encontrar a las personas que tienes dentro de ti. Esto es más sencillo para unos que para otros. JQ lo consiguió enseguida, cerró los ojos, miró dentro de sí mismo y vio que, además del duendecillo, al que ya conocía, vio a 5 personas más. Lo que él describió fue como una gran sala de un castillo. Él estaba en el centro, y a los lados estaban los otros 5 JQ. Normalmente dormían, o hablaban entre sí, y de vez en cuando se acercaban al central, que era el que movía el cuerpo, la personalidad dominante de JQ, y le susurraban algo al oído. Esos susurros eran los pensamientos no solicitados con los que JQ se encontraba de vez en cuando en la cabeza. Cosas como ¿no serás capaz y si fracasas? ¿Y si no eres lo suficiente digno para tu esposa? Esos pensamientos eran los que le frenaban, y por fin ahora veía a JQ su causa. Lo primero que le mandé es que me describiera a cada uno de los 5 personajes. Cómo iba vestido, cómo se movía, cómo pesaba, cómo sonaba su voz, cómo olía y cómo se sentía ese personaje. Una vez identificados, le dije que los comprendiera, que los aceptara. Ellos debían sentir que él los amaba porque reconocía que habían estado intentando ayudarle durante toda su vida, y que, de hecho, le habían sido de utilidad en muchas ocasiones. Pero que él ya era adulto, y que por eso ahora podían ser más útiles si se hacían todos un solo ser. De esta forma, su energía se fusionaría, y se harían mucho más fuertes, y así podrían ser mucho más felices, por sí mismos, y por los que amaban. Los 5 comprendieron, así que le pedí que extendiera las manos con las palmas hacia arriba, delante de sí, y que en la mano izquierda se pusiera a sí mismo. Tenía que verse con toda claridad, tenía que ver cómo iba vestido, el color de sus ojos, el tamaño de su sonrisa. Tenía que escuchar cómo sonaba su voz, cómo sentía el aire sobre su cara si le soplaba, cómo olía y cómo se sentía. En la mano derecha, le dije que pusiera, primero, al duendecillo. Otra vez tenía que verlo con toda claridad. ¿Qué ropas llevaba? En ese caso, unos harapos como olía. Era evidente que en 30 años no se había lavado ni una sola vez. ¿Cómo se sentía? Inteligente y astuto. ¿Qué sabor tenía en la boca? El de una salchicha. No me preguntes por qué, quizás la subpersonalidad se había creado después de cenar salchichas y era un recuerdo arrastrado. Entonces le dije que le explicara otra vez al duendecillo la gratitud que sentía por el servicio que le había dado, y que le pidiera que se diera cuenta de que si se fusionaba con la personalidad central, sería mucho más útil, y su objetivo común se cumpliría más fácilmente, gracias a las habilidades del duendecillo. Este aceptó encantado, porque lo comprendió. En algunos casos, no aceptan tan rápidamente, y la persona tiene que ser una especie de negociador con ambas personalidades. Tienen que hablar entre sí hasta aceptarse. Pero, el truco está en la aceptación, el amor y un objetivo común. Así que le mandé que acercara las 2 manos, hasta el centro, viendo cómo se acercaban las figuras, como cuando las manos se juntaban se abrazaban, y como una luz surgía mientras se fusionaban y se unían en un nuevo JQ. Como era lógico, la nueva imagen de JQ se hizo más grande, su ropa cambió, y el cambio en la personalidad de JQ fue inmediato e instantáneo. La inseguridad que había arrastrado desde los 6 años había desaparecido, ahora se sentía más capaz, más lleno de amor, y también tenía unas nuevas habilidades de las que aún no era totalmente consciente, pero que usaría de forma automática e inconscientemente cuando fueran necesarias. Después de este ejercicio le dejé descansar 5 minutos, porque al hacer esto es normal que la persona sufra un poco de confusión. Un peso que había arrastrado desde siempre ha sido eliminado y toda la realidad cambia para mejor. Después, le fui mandando que hiciera lo mismo con cada personaje, uno a uno, hasta que estuvieran todos unidos. Al finalizar, JQ estaba radiante, más fuerte de lo que jamás había estado, y el cambio fue perpetuo. Hoy sigue manteniéndolo. Por si acaso, al día siguiente le hice que mirara otra vez en la sala. Jamás he visto que el ejercicio fallara y la personalidad se disociara, pero como siempre es bueno reforzar, le mandé que mirase allí dentro.
Estaba todo bien, y tuvimos el beneficio añadido de encontrar, en los cajones de un armario de la habitación, a 3 pequeños gnomitos que estaban allí durmiendo. Eran enfado, frustración y depresión. Problemas que JQ había tenido a lo largo de su vida. Así que usando el mismo ejercicio, los integró antes de que yo le dijera nada, con lo que al acabar se sintió aún mejor. Acudió de nuevo a la sala, la limpió, le dio una mano de pintura, quitó el polvo, y ahora la usa para meditar, cuando quiere aislarse un poco del exterior. Es su rincón privado, donde hay paz y tranquilidad. ¿Te das cuenta del cambio? Esa sala representaba su interior. Antes estaba lleno de dudas, discusiones, frustraciones, duendecillos, diferenciación, inseguridad y luchas. Y ahora es una hermosa sala llena de paz y tranquilidad. ¿Te puedes imaginar cómo cambió la vida de JQ? Lo más hermoso de este ejercicio es que es perpetuo, dura para siempre. Y que se hace en 15 minutos. Además, si más adelante, quizás después de 10 años, la persona sufre un trauma, y otra parte de él se diferencia, se separa. Ya tiene los recursos para integrarla rápidamente antes de que sea tarde. Si la persona empieza a oír voces o a tener pensamientos extraños, mira dentro de sí mismo y busca. Rápidamente encuentra al nuevo terrorista y lo integra. ¿Ves qué sencillo? Veamos otro ejemplo. El caso de LF. Te acordarás que LF tenía a su padre y al monje dentro de sí mismo. LF se veía a sí mismo como un guerrero en medio del claro de un bosque. Detrás de él iban sus consejeros, su padre y el monje. A ambos les quería mucho, pero odiaba sus consejos, porque eran dados en las peores circunstancias. Cosa que se puede comprender fácilmente, porque escuchar, quieto, eso puede ser pecado. Cuando uno está a punto de consumar su amor con la mujer que ama, es algo que no agrada a nadie. De igual forma, escuchar continuamente la voz de tu padre diciendo que estás haciendo mal tu trabajo, o que has tomado una mala decisión, es algo capaz de quitar la alegría de vivir al más santo. Esto ocurre en muchas ocasiones, creen que al quitar esa presión negativa, dejarán de ser ellos mismos, porque realmente se produce un cambio, pero jamás es para mal, siempre es para bien, como se vio claramente en el caso de LF. El proceso fue igual. Pusimos a LF en la mano izquierda y al monje en la mano derecha. Normalmente se pone en la mano derecha a la personalidad más intransigente y en la izquierda a la más moderada o alocada. Le mandé a LF que entablara una negociación entre ambas partes, destinadas a encontrar un objetivo común, que es lo más importante. Además del amor y la aceptación hacia el monje, le mandé que el LF guerrero le explicara al monje que si no podían encontrar una mujer, no podrían tener un hijo, y entonces no podrían cumplir el mandato de la Biblia de crecer y multiplicaros, y que eso le causaría una gran infelicidad a LF. Además de que no podrían dejar a nadie su legado. El monje lo comprendió, y entendió que LF no pretendía meterse en orgías, ni nada similar, sino simplemente llevar una vida normal, encontrar a una buena mujer y casarse. En ese momento de mutua aceptación, mandé a LF que juntara las manos. Al tocarse, el guerrero y el monje se unieron en un estallido de luz. La imagen resultante fue un LF guerrero mucho más grande, pero con la barba del monje y una capa marrón. La fisiología de LF cambió instantáneamente, se le vio más seguro de sí mismo, más hombre. Normalmente hubiera hecho la siguiente fusión, la del padre, en el momento. Pero decidí que por los metaprogramas de LF era mejor darle tiempo. Así que le di 5 minutos para que la confusión habitual se esfumara y lo dejé libre. El lunes siguiente me vino a ver entusiasmado. Su miedo a las mujeres había desaparecido. Ya tenía 3 citas para la siguiente semana y había pasado una tarde fabulosa hablando con una chica que había conocido. Los meses fueron pasando y LF mantuvo varias relaciones con varias mujeres. Se había transformado en otro hombre, seguro y capaz. Eso lo notaban las mujeres y hacía que pasara a tener las relaciones normales entre hombres y mujeres solteros de más de 30 años. Pero siempre acababa cortando. ¿Por qué? Las mujeres que encontraba no eran lo suficiente perfectas para él. ¿La razón? Era el padre de LF que tenía dentro de sí mismo.
Este era sumamente diferenciador. Las criticaba en todo, encontraba sus defectos y buscaba a la mujer perfecta. Por otro lado, el padre seguía haciendo que LF tuviera problemas de seguridad en su trabajo, por las estrategias diferenciadoras que le hacía tomar. Repetimos el ejercicio LF en mano izquierda. Padre en la derecha. Diálogo, aceptación, objetivos comunes, se acercan las manos, se abrazan y al tocarse las manos. Tachán. Surge un LF completo, su fisiología cambia completamente, desaparecen todas las dudas y temores. Con el paso de los meses, se solidifica en su trabajo, consigue un ascenso y ve cómo su vida prospera. También consigue encontrar, tan rápido que no se lo esperaba, a su mujer ideal, entre su círculo cercano, alguien a quien antes no se imaginaba. Se casa, y pasan a ser tan felices que deciden tener un hijo, proceso en el que están a la hora de escribir estas líneas. ¿Qué frenaba a LF el poder relacionarse con seguridad antes las mujeres? Su autofreno, el monje. ¿Qué le frenaba para tomar estabilidad en su trabajo y en su vida? Su autofreno, el padre. ¿Qué frenaba a JQ para triunfar en su negocio? Su autofreno, el duendecillo. ¿Por qué consiguieron ambos alcanzar lo que deseaban en sus vidas? Porque quitaron aquello que les limitaba. Eso les hizo transformarse en personas más capaces y poder alcanzar sus objetivos. ¿Qué puede estar frenándote, a ti? Siempre hay un momento en que hago esta pregunta. Todas las personas tienen algún deseo que quieren alcanzar en sus vidas, pero que por mucho que intenten alcanzarlo, no logran agarrarlo. Eso es un síntoma muy claro de un autofreno, de una subpersonalidad. Una vez que esa persona logra eliminar el autofreno por medio de fusionar la subpersonalidad, pasan a tener un éxito espectacular, rápido y duradero en ese aspecto de su vida.